Estamos ya conectados con la doctora Silvia Guevara para conversar con ella. ¿Sí está conectada ya la doctora Silvia Guevara? Ah, qué bueno, qué bueno. Doctora Guevara, buenas noches, ¿cómo está? La doctora Silvia Guevara es una abogada experta en derecho electoral y es una abogada muy aguda y nosotros la hemos invitado porque todavía tenemos serias dudas acerca de la procedencia de la postulación, de la viabilidad de la postulación del señor López Aliaga como a primer regidor por su propio partido. El jurado electoral especial ha dicho que no. Hoy el señor López Aliaga le ha informado, vamos a poner esa carta, por favor, Ricardo. El señor López Aliaga le ha informado al señor Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso. Esto lo hemos conocido gracias a este documento que publicó RPP Noticias. Le ha comunicado su decisión de no recibir la credencial y de no ser proclamado. Dice: asunto, señor Fernando Rospigliosi, solicito se comunique al Jurado Nacional de Elecciones mi decisión de no asumir el cargo de senador de la República a fin de que se deje sin efecto mi credencial y se convoque al candidato no proclamado. Bueno, en fin, esa es la carta que hemos conocido hoy, que se suma a esta historia de Rafael López Aliaga, su negativa, ahora ya su negativa oficializada de no asumir el cargo de senador electo, de no juramentar. Doctor Guevara, ¿esto es posible? ¿Esto es factible? ¿Se puede con una carta hacer este pedido y sencillamente no recibir las credenciales como senador y no asumir el cargo, tampoco ejercerlo? ¿Eso es posible? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. La verdad es que no es que exista un marco que te determine esta situación, ¿no? Hay un vacío jurídico, ya lo venimos diciendo varios especialistas. El tema es que la credencial no la entrega el Congreso, la credencial la tiene que entregar el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y es más, de repente hasta ya le ha llegado por correo al señor Rafael López Aliaga, al igual que los demás diputados y senadores. En ese sentido, lo que yo entiendo se busca es una respuesta por parte del actual Congreso todavía. Específicamente entendería yo que podría haber alguna respuesta, alguna relación a nivel procedimental, que hay un espacio de oportunidad que pueda tener el señor Rafael López Aliaga a nivel de la documentación que está necesitando para poder acreditar, ¿no? Porque la verdad es que el Jurado Electoral Especial no ha realizado un análisis de su situación a profundidad, ¿no? O sea, no ha habido un análisis de fondo. La improcedencia surge porque no se aclara cuál es su situación jurídica al no haber presentado ningún documento que pueda sustentar lo que él manifiesta y efectivamente no estar inmerso en un impedimento, ¿no? Por eso que el Jurado Electoral Especial dice el documento es un documento de parte, no es un documento oficial del Congreso, no es un documento del Jurado Nacional de Elecciones. Entiendo que en la apelación lo que está buscando es justamente una respuesta por parte del Congreso de la República. Aquí, ¿quién podría dar de repente alguna relación de quienes han venido cumpliendo estas reglas procedimentales previa a la juramentación? Porque es importante precisar que para juramentar el reglamento, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado, establece ciertos requisitos que se deben cumplir. Por ejemplo, entregar la credencial a la oficialía mayor, y la oficialía mayor tiene que entregar formatos para que sean debidamente llenados, como formatos de declaración de bienes y rentas, estado financiero, ¿no? De no tener ninguna incompatibilidad en el marco de lo establecido en la Constitución. Entonces, si se cumple con todo eso, lo que hace oficialía mayor es tener una relación de los diputados y senadores que van cumpliendo. Entendería yo que lo que se busca es justamente una respuesta que se diga que él no ha cumplido con ello, porque el plazo establecido en el reglamento para este cumplimiento ya venció el día de ayer, es el último día hábil de junio. Lo que puede generar es que se diga que no ha cumplido, entonces no está apto para juramentar o no ha cumplido con el procedimiento para juramentar, lo cual iría en coherencia con lo que finalmente le está solicitando, ¿no? Pero esto es un aspecto que la verdad a nivel procedimental dependerá ya si existe una respuesta en ese sentido o a lo mejor
la relación que se da es una relación común en el marco del acta de proclamación, ¿no? Ahí hay un margen de tiempo que le podría servir a nivel de su defensa, entendería qué es lo que se busca con este documento que tú has mostrado también. Ahora, Pero... definitivamente, sí, perdón. Sí, no, lo que quería decir era que de Sí, todas maneras el Pleno tiene que pronunciarse con relación a su condición, porque lo que no ha aclarado el jurado electoral especial es si realmente él está inmerso en el impedimento. Si uno revisa la resolución, es bastante corto el análisis, no se detalla. Entonces, entiendo que lo que buscaría y lo que tendría que determinar el jurado es sacar los criterios, porque puede quedar como un precedente este caso, efectivamente, sobre todo cuando claro, tenemos este vacío jurídico, ¿no? claro, claro, pero definitivamente él no va a asumir como senador, él no quiere hacerlo con este pedido que le hace Fernando Rospigliosi, formaliza simplemente ese deseo, pero, y parece que eso no está en discusión. Lo que ahora más bien va a estar en discusión es, o queda por definir a nivel de Jurado Nacional de Elecciones, es si él va a poder ser candidato a primer regidor o a teniente alcalde. Eso, eh, ¿qué, qué escenarios usted puede plantear? ¿Qué Dos puede escenarios. resolver o cómo puede resolver el jurado? Bueno, dos escenarios. Escenario uno, existe un documento que saca oficialidad mayor indicando quiénes son los diputados y senadores que han cumplido y están aptos para juramentar. Y ese documento puede servir de sustento en vía de apelación siempre y cuando se pueda emitir, entiendo yo, mañana o en los próximos días a más tardar. ¿Por qué? Porque ya ha llegado al Pleno, el plazo máximo para apelar son 3 días, se cumplió, entiendo yo, el día de mañana o pasado. Tendría además de eso la programación de la audiencia y podría acreditar como si fuese pues una prueba que recién se está brindando. Y escenario B es que no se logre acreditar con un documento oficial y finalmente el Pleno determine en este caso que sí hay, está en curso un impedimento y dependerá ya de la interpretación que se dé a qué cosa, desde cuándo se considera que es senador, desde que es electo, desde que juramenta. Yo consideraría que es claro que es desde que juramenta, donde ejerce las funciones, pero no es poca cosa tampoco, por supuesto, el hecho de tener la condición de senador electo, ¿no? Porque eso demuestra que ha sido consecuencia de una votación, de un proceso electoral. Entonces, además hay sentencias del Tribunal Constitucional que determinan que la condición de congresista se da desde que uno tiene, en este caso, el acta de proclamación, ¿no? Desde que uno ya tiene la condición de ser congresista electo. Eso ya debe depender del Pleno enteramente, pero si no se da este documento, su situación yo lo veo bastante complicado de que el jurado pueda determinar que efectivamente él no tiene el impedimento y darle pase para que postule. Yo creería que iría más en un sentido conservador la postura del Pleno, pero si llega a obtener este documento al que estamos haciendo referencia o este pronunciamiento por parte del Congreso, puede que a lo mejor eso pueda ser valorado y pueda ahí tener una oportunidad. Porque el jurado especial, electoral especial, dice que la condición de senador, ¿no es cierto?, del señor López Aliaga fue publicada, ¿no?, en el Diario Oficial del Peruano, lo proclamó como senador, ¿no es cierto? Y ese es un hecho objetivo, dice, ese es un hecho cierto y acreditado. ¿Eso es suficientemente sólido y una orientación sólida, seria, solvente para el Jurado Nacional de Elecciones? Es una prueba irrefutable porque el acta de proclamación fue publicada en el Diario Oficial del Peruano y la calificación en su caso sí se dio de manera posterior a esta acta de publicación. Y además de que con eso ya se concluye la parte de lo que viene a ser los resultados y ya se determina cuál es la condición que tiene. Antes de una proclamación uno es virtual senador o virtual diputado. Cuando ya existe una proclamación uno ya tiene la condición de senador electo. Eso lo ha dicho el tribunal en algunos casos, ya se ha determinado, digamos, este tipo de condiciones, pero aquí el tema es si eso es suficiente para que configure un impedimento, porque acá es el tema del impedimento en la ley de elecciones municipales, ¿no? Que es de repente, pues, no ejercer algún otro cargo público. El tema es que acá el ejercicio realmente se da con la juramentación, por eso que termina siendo una cuestión de interpretación y de la naturaleza también, sobre todo, de la intención de participar en un proceso.
todos los candidatos que participan en procesos electorales firman una declaración de consentimiento de querer participar, lo cual garantiza que efectivamente existe esta voluntad, que no está siendo obligado a participar. Entonces ya tendrá que valorar todos los hechos y además también, por supuesto, este documento del acta de proclamación que el mismo jurado ha tenido que realizar al momento de poder considerar el cálculo y la distribución de los escaños, ¿no? Correspondiéndole a él un escaño como senador. Lo que sí queda todavía en incertidumbre de la misma forma, pero ya no en el jurado, sino en el Congreso, es la valoración posterior que se va a dar para ver qué va a pasar con ese escaño, ¿no? Si se va a optar por una pérdida del escaño, que es una de las figuras que están en el reglamento, o si se va por el tema de la vacancia. Como tampoco es un supuesto establecido, porque las figuras de pérdida de escaño y vacancia son cuando uno ya está en ejercicio, también tendrá que hacer una interpretación qué cosa es lo que le corresponde. Yo tengo la posición de que correspondería a la vacancia porque la pérdida de escaño está reservado como si fuese un aspecto gravoso en el sentido, por ejemplo, que una persona es condenada con delito doloso por delitos contra la salud, terrorismo, tráfico de drogas. Entonces, no son los mismos hechos porque no se podría restringir un derecho de un escaño ganado por votación, pese a que él ya no quiere juramentar, pero dependerá de la interpretación y lo que asuma en este caso también el Congreso. Acá va a haber una cuestión jurídica y una cuestión de Pero corte allí político bastante amplia. ahí el que asumiría, doctora, perdón, sería alguien de Renovación Popular también, ¿no? El accesitario. Sí, por supuesto, sí. Lo que pasa es que es las mismas reglas que se aplican en general, ¿no? Cuando existe una vacancia en el cargo, lo que sucede es que quien asume es el más votado de la misma organización política que estaba en la misma línea, ¿no? Y en ese caso, por eso es que se dice que sería el señor Absalón Vázquez. Ahora, ese es un criterio que se ha venido aplicando. O sea, Cuando murió el ese señor escaño no Nano queda Guerra García suspendido sucedió lo mismo, ¿no? permanentemente. Claro, claro. O ¿Cómo? sea, ese escaño no queda suspendido permanentemente. Eso es una cuestión importante porque la suspensión va a ser en lo que se define, pero si finalmente se opta por la pérdida de escaño, van a quedarse con 59 escaños. Yo dudo mucho que eso suceda, pero también puede ser Sí, pues. una interpretación y una postura del Congreso, ¿no? Decir que finalmente si no juramente se pierde el escaño, porque el Correcto. mensaje que se tiene es de que esto no se convierta en una práctica usual cuando existe esta coincidencia de cronogramas, porque esto se da cada 20 años, ¿no? Eh, pero en 20 años pueden pasar muchas cosas y en el camino se pueden cambiar las normas, así que finalmente el Congreso tendrá que valorar desde un aspecto no solo jurídico, sino también político. ¿Qué posición asumiría usted si estuviera en sus manos? Por ejemplo, usted decía hace un momento que la proclamación es un hecho irrefutable, ¿no? La proclamación del señor entre todos los demás como senador, ya publicada y oficializada en el peruano. ¿Qué posición asumiría usted en consecuencia? Mira, yo interpretaría que efectivamente la condición de senador la tiene una persona desde que ya tiene el acta de proclamación y es un senador electo, pero para aplicar el impedimento al ejercicio real, también haría la misma posición del jurado de exigir un documento. El tiempo es que los plazos no dan para que ese documento sea presentado, ¿no? También exigiría un documento que pueda sustentar esa situación jurídica. Y sí, valoraría el hecho de que la verdad pueda él acreditar realmente que no va a juramentar, ¿no? Porque la calificación es un periodo que demora menos de lo que va a demorar el plazo para que finalmente de manera posterior se pueda juramentar. Imaginando en el supuesto que él decida más adelante, imaginando que le dan la inscripción de su candidatura y dice, ya no quiero, ahora sí quiero juramentar, ¿no? Porque la juramentación es el 28 de julio. Entonces, es Sí. una cuestión complicada y no dependería solamente de una sola persona y tendría que valorar los hechos en su conjunto, lo que él ha presentado, lo que él ha sustentado, para poder decir que toma una decisión. Pero yo sí me acogería a una interpretación de que la condición la tiene de que es senador electo. Y Aunque en consecuencia, el impedimento sí. puede ser cuando él realmente juramente, ¿no? Sino que es una situación hasta de reserva, se puede decir, condicionada, ¿no? Porque no he visto ningún caso y no existe dentro del marco electoral, por ejemplo, la figura de revocar una solicitud de inscripción de un candidato. Lo que existe es que después de que una candidatura quede inscrita, se puede excluir al candidato. Entonces, la verdad que va a depender del momento en el que me toca hacer el análisis, ¿no? Si es en este momento Pero, como está, y por la misma línea que está teniendo el jurado en estas elecciones. pero entonces, o sea, él es un senador ya proclamado, ¿no es cierto? Sin embargo,
podría, o sea, tiene margen aún, incluso, ya que no va a asumir como senador, no va a ejercer como senador, sí tiene margen legal todavía para postular como teniente alcalde. Ahora ha tenido la mala suerte, digo yo, porque ha coincidido que su calificación se ha dado cuando ya existía el acta de proclamación. Hay dos casos que tiene su organización política, de los cuales uno, dicho sea paso, ya presentó su renuncia, dos diputados electos que estaban en la lista también como candidatos a regidores y que habían sido admitidas sus candidaturas, porque la calificación cuando se realizó no existía todavía el acta de proclamación, porque se dio un plazo para subsanar y en ese plazo de subsanación es que se determinó, pues, cuando todavía no existía el acta de proclamación, que estaban admitidas. Y en el caso de lo que ha pasado ahora es que ellos tendrían que renunciar, porque existe la posibilidad de renunciar a la candidatura subnacional para hasta el 5 de agosto, para que ellos puedan juramentar y no tener ningún problema más adelante con la juramentación como diputados. Entonces, hay una cuestión importante porque hay un espacio de oportunidad que se ha dado en cuanto al momento de la calificación, ¿no? Si se hubiese calificado su candidatura antes del acta de proclamación, no existía ningún documento oficial donde se determinaba que él tenía la condición de senador electo. Entonces, el pronunciamiento hubiese sido en la misma línea que en el caso de los otros dos diputados que te estoy haciendo mención, que son de su misma lista, ¿no? Para la Municipalidad Metropolitana de Lima. Así que finalmente yo sí creo que el acta de proclamación, más allá de ser un tema formal, como muchos lo asumen, termina siendo el documento que te da finalmente la condición ya de autoridad electa. Y una autoridad electa ya finalmente es una autoridad electa, ¿no? Si bien es cierto, no es un ejercicio porque el ejercicio es de manera diferida, sí también concuerdo con la interpretación que se realiza en el caso del señor Marco Tulio Falconi en el 2014 por el Tribunal Constitucional. Pero nuevamente, es debatible y es interpretable, ¿no? Y dependerá también los argumentos de la defensa, finalmente, qué cosa es lo que alegue y lo que presente como medios probatorios para que genere convicción y se termine de sentar un criterio a lo mejor que le pueda terminar siendo favorable. Pero no es un mensaje positivo de ninguna manera, ¿no? Uno, cuando existe este tipo de coincidencias, tiene que tomar decisiones y el electorado está finalmente dando una confianza en el marco de una candidatura específica. Yo sí no concuerdo, por ejemplo, con el tema de optar con los cargos subnacionales como si fuesen cargos premio consuelo, aunque no digo que para todos lo sea, porque también es válido que postulen, pero es lo que se está viendo de aquellos, por ejemplo, que no han ganado ningún escaño y que ahora han volteado su mirada a participar en las regionales y municipales, ¿no? Eso genera más desconfianza y los mismos ciudadanos ven poca seriedad en una candidatura y en la voluntad de querer realmente ejercer un cargo público. Pero parece más bien que se ha vuelto más interesante ser regidor que congresista, ¿no es cierto? Se ha vuelto más interesante ser alcalde o regidor que congresista. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Mm? Bueno, Esa es la pregunta. hay que analizar los distintos casos que existen y realmente hay que revisar el replanteamiento de los consejos municipales, ¿no? Yo hablaba también que el tema del premio a la mayoría que se le da para que se genere mayor gobernabilidad hace que finalmente se tenga un consejo municipal donde más de la mitad sean parte de la misma organización política y eso en sí no es negativo, pero cuando no se ponen candados y finalmente se pueden llevar a cualquier persona, a pesar que tenga un vínculo consanguíneo hasta segundo grado, o sea, tu papá, tu hijo, tu esposa, lógicamente que la neutralidad con la que se puedan tomar las decisiones y la labor de fiscalización es bastante gris, por decir así, en cuanto a determinados casos que se puedan presentar, ¿no? Aquí el señor Epitelium Indignade, que la está escuchando, dice todo el cambalache que se ha originado. Y eso me hizo acordar a lo que dijo hoy día el señor Domingo García Belaúnde en RPP, ¿no? Que lo que ha hecho el señor López Aliaga es grotesco, utilizó esa palabra. ¿Qué opina usted? Mira, no hay ningún impedimento, ¿no? No existe un marco que impida finalmente que él haya postulado. Como te digo, si su calificación se hubiese dado 2 días antes, él ahorita tendría la condición de candidato admitido, posiblemente con una posterior opción a que algún ciudadano presente alguna tacha, ¿no? Como sucede en la mayoría de casos. Entonces, el marco jurídico O sea, está... dice no hay ningún impedimento. Cuando dice usted no hay ningún impedimento, es impedimento para que él postule como regidor, como primer Sí, regidor.
¿A No, eso se no, no refiere? tiene ningún impedimento para que él postule como primer regidor. O sea, su postulación como primer regidor en principio no es ilegal, ¿no? Porque no está vulnerando ninguna norma. La cuestión es que él goza de una condición distinta al resto de candidatos que realizan la misma manera de postulación, es decir, siendo alcaldes postulan como primeros regidores, que es el hecho que además él acaba de terminar de participar en un proceso Sí. electoral y tiene una condición de autoridad electa, no senador electo. Entonces es distinta. Pero si la calificación nuevamente se hubiera dado antes, probablemente sería distinto los resultados a la fecha. Entonces, no hay impedimento, es legal lo que ha hecho, pero lógicamente que políticamente no viene a ser quizá lo más estratégico con miras al electorado que le dio la confianza, ¿no? Ese voto de confianza. Pero Ujú. nuevamente, Daniel, las situaciones jurídicas están realizadas con pocas restricciones, más allá de los impedimentos que están debidamente tipificados, pensando siempre en una cuestión en pro de la participación política, ¿no? Porque quien toma la decisión final es el elector. Hay otros países donde tienen mucho menos restricciones incluso que nosotros como en Perú, y lo que de repente yo sí tengo quizá una postura un poco más conservadora porque sí apuntaría que deben haber determinados criterios y candados, al menos que no coloquen más adelante en una situación donde no se pueda dar el tema de la poca neutralidad cuando te hago referencia, por ejemplo, que dentro del consejo o la lista vayas con familiares directos, ¿no? Es una cuestión Ujú. que la verdad me parece que se ha vuelto bastante común y lo único que hace es también cerrar los espacios y no tener tanta apertura para que otras personas con otros perfiles puedan postular en una lista como candidatos. Ok, ¿qué tal problema de todas maneras? Porque esto demanda mucho tiempo, demanda toma de decisiones, lo cual demanda tiempo y seguramente recursos también. Y claro, de todas maneras es algo que el Jurado Nacional de Elecciones debe resolver, pero ojalá que lo zanje de una vez, ojalá que lo zanje para que 20 alcaldes no vuelvan a postular como tenientes alcaldes y a la vez un grupo de diputados y senadores no quiera postular a regidor distrital o metropolitano, nada menos. Eso es algo nunca antes visto. Parece más apetecible, más interesante ser regidor o alcalde que ser congresista de la República. Pero en fin, doctora, muchísimas gracias. Solamente un pedido de precisión nada más que se me quedó al inicio. Eh, ¿Qué va a hacer ahora el señor Rospigliosi como presidente del Congreso tras recibir este oficio, este pedido del señor López Aliaga? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir? Es que no hay un procedimiento para este caso, ¿no? Es una solicitud que ha llegado y ya entendería yo que el señor Rospigliosi tendrá que ver si deriva a oficialía mayor, si por sí mismo evalúa que hay algún pronunciamiento, no, eso ya queda a criterio, la verdad, finalmente, de quien está recibiendo la solicitud. No existe ningún procedimiento y esa es la situación en la que estamos y lo que tú mencionabas, yo dudo mucho que el jurado ponga restricciones al tema de que las autoridades ediles postulen como primer regidor, porque son cargos diferentes, ¿no? Si bien es cierto, se ve como si fuese una voluntad de eludir la prohibición de reelección inmediata, lo cierto es que son cargos distintos. Y en la medida que no se materialice más adelante esta vacancia al cargo de quien termine resultando electo como alcalde, si es que, por ejemplo, antes del 5 de agosto no renuncia, quien finalmente está como cabeza de lista para que quede el primer regidor como único candidato y luego pueda juramentar como alcalde, eh, no existe, no hay manera de que esa situación se pueda prever, al menos en esta etapa de calificación, que dicho ese paso también va a concluir el 5 de agosto, ¿no? Entonces, poco puede hacer el jurado con relación a este tema de restricción, porque estaría restringiendo el derecho de participación en un cargo que es distinto a nivel al menos objetivo. Ahora, la intención y cómo más adelante se termina de materializar una intención, eso es difícil de poder preverlo, aunque se puede advertir de repente por quienes pueden estar postulando, pero cuando se materializa recién se ve que ha habido esa intención, ¿no? Claro, porque puede ser una sacada de vuelta, ¿no? Puede ser un Uh -huh. salto de la ley de ese vacío para luego aprovechar no sé, una eventual renuncia del alcalde y otra vez asumir como alcalde, ¿no es cierto? Como es Uh -huh. reemplazante, ¿no? O, Entonces, uh -huh. y no es electo, entonces ahí O puede seguramente. darse el caso, o puede darse el caso que realmente se quede como primer regidor y tenga su labor como primer regidor, teniendo cierta cuota de poder dentro del municipio y no agotar, se puede decir, al electorado
y estratégicamente trabajar siempre ese vínculo con el electorado que tuvo. O sea, hay diversas estrategias políticas por las cuales hemos Pero visto que ante la algunos han ausencia de un quedado. alcalde, doctora, por viajes, por licencias, de todas maneras Pueden va cargarlo, por supuesto, pero no eventualmente. es algo permanente, ¿no? No, Porque no, no, hay no sé, algunos pero alcaldes que se han quedado como primer regidora, no han optado por la vacancia, ¿no? Posteriormente, cuando ya están en ejercicio. Entonces, cada decisión en política y como en candidaturas no responde únicamente a una voluntad de participar, sino también a una estrategia política. Y eso siempre es así, ha sido así, así las reglas estén bien escritas y así el sistema esté perfecto. Entonces, esa es una cuestión que muchas veces no se puede predecir ujú, porque las cuestiones, el andamiaje jurídico, se puede decir, puede ser ujú. utilizado también desde el lado político. Hemos abusado de su tiempo, pero ha sido importante para escuchar un poco más ampliamente de su ilustración y por eso le agradezco por haber estado por aquí, por habernos acompañado. Doctora Silvia Guevara, muchísimas gracias. Gracias.